Llegó el momento de la buena conversación y el debate. Abrimos la mesa de todos en Pauta Propia. Pauta 100.5. Abrimos la mesa de todos para hablar de educación superior. Un sistema que creció rápido, abrió puertas, pero también dejó hartas deudas y muchas preguntas abiertas que nos han acompañado por años, de hecho, en nuestro país. Invitamos a dos voces que han seguido muy de cerca este debate. Los presento a continuación. Silvia Izaguirre, investigadora senior del Centro de Estudios Públicos, doctora en filosofía, consejera del Consejo Nacional de Educación, especializada en políticas públicas y en calidad educativa. Silvia, bienvenida. Muchas gracias, Gusto de tenerte Connie. acá. Y Cristóbal Villalobos, investigador del Centro de Justicia Educacional de la Universidad Católica. Doctor en Ciencias Sociales, ha estudiado la desigualdad, el financiamiento, los efectos del sistema también en la movilidad social. Bienvenido, Cristóbal. Hola, muchas gracias. A ver, tenemos una mirada que hacer de las últimas décadas y probablemente estemos hablando de las últimas 4 décadas en que el sistema sufrió transformaciones importantes. De hecho, solamente en acceso, ¿verdad? En estas 4 décadas se multiplicó casi por 10 la matrícula en la educación superior. ¿Qué mirada tienen ustedes de esa, comillas, masificación de la educación superior? ¿Fue una democratización, un crecimiento sin control? ¿Se tomaron decisiones para facilitar el acceso respecto a las cuales no hicimos un debido seguimiento desde la política pública? Estoy pensando, por ejemplo, en el CAE, que en su momento fue la panacea, era la única forma, ¿verdad? Y esa fue la justificación del gobierno de Lago de instalar el CAE para permitir el acceso de sectores de menores recursos, pero luego terminó en lo que estamos viendo hoy día, en la discusión de terminar el CAE porque hay porcentaje de alumnos tremendamente endeudados. ¿Qué mirada tienen ustedes de este fenómeno de la masificación y sus efectos que estamos recogiendo hoy día, Silvia? A ver, son efectos bien complejos y tiene de dulce y de agraz. Indudablemente aumentó enormemente la matrícula y el acceso a la educación superior, beneficiando especialmente a las personas más vulnerables. Chile, en comparación con los otros países de la región donde existe educación gratuita, ¿verdad? Y donde Chile no tenía educación gratuita, hoy día Chile tiene más acceso a la educación superior, las personas del primer quintil de ingresos, que son los más vulnerables, que Brasil, que Argentina, que Uruguay. Entonces, sin duda ha habido un mayor acceso a las personas más vulnerables a la educación superior, y también tenemos estudios que muestran que ese mayor acceso se ha traducido en mayor movilidad social y mayor justicia social. Creo que eso es algo muy positivo. Lo dulce. Lo dulce. Lo agraz. Esta masificación de la educación superior vino en un sistema que no estaba previamente regulado y teníamos una gran heterogeneidad de instituciones de educación superior, unas de muy buena calidad, pero otras de calidad bastante dudosa. Hemos visto en el último tiempo cierres de instituciones, producto de las mayores regulaciones que hemos tenido que tener, ¿verdad? Y creo que uno de los grandes perjudicados en esta masificación han sido las pedagogías. Por 2 razones. Uno, porque también se masificaron las pedagogías y por tanto evidentemente los puntajes de ingreso bajaron, ¿verdad? Y eso impactó en el perfil de estudiante que ingresa a estudiar pedagogía, pero también porque, a diferencia de otros países donde la educación superior se ha mantenido, más que la educación superior, la universidad se ha mantenido como una élite, y lo que se ha masificado es la educación técnica. En Chile, al masificarse especialmente la universidad, entraron a competir las escuelas de pedagogía con carreras muy poco selectivas en áreas como Derecho, Ingeniería Comercial, Ingeniería Civil, ¿verdad? Que atraen a potenciales estudiantes de pedagogía en estas otras carreras. Entonces ahí hemos visto una disminución enorme de personas que quieren optar por las carreras de educación y también un detrimento en los puntajes que ingresan los estudiantes. Con el efecto en la calidad de la educación escolar, digamos. Cristóbal Villalobos. Sí, yo estoy de acuerdo. Creo que efectivamente el proceso de masificación es el gran fenómeno de las últimas 4 décadas. Ahí hay distintas formas de definir. A mí me gusta una que dice que la idea es como una democratización segregada. Porque si bien se amplía la cobertura, en realidad ahí hay que poner hartos puntos de suspensión, porque siempre esa cobertura se amplía para ciertos lugares. Primero, las primeras décadas hacia la educación técnica, después hacia ciertos tipos de universidades, las menos selectivas, pero en realidad, si bien se disminuyen las brechas de acceso, siempre se mantiene esta jerarquización o se va profundizando en realidad esta jerarquización de las instituciones, donde ciertos estudiantes están más cercanos a ciertas, sobre todo por su nivel socioeconómico. Ahora, en la lógica del dulce y de agraz que describía Silvia, ¿cómo lo ves tú? Yo creo que más allá de la ampliación del acceso, yo creo que el gran agraz es, por un lado,
las consecuencias que han tenido para las familias. Chile, aún después de la gratuidad, tiene, por ejemplo, una de las tasas más altas de endeudamiento privado versus endeudamiento público, lo que significa que todavía las familias, por ejemplo, es la segunda forma de endeudamiento más grande de los jóvenes después de la vivienda es la educación. Entonces, ahí hay un problema que no es simplemente un detalle de organización, digamos, financiera o económica del sistema, sino que la educación, más allá del retorno que está teniendo, que además es bien negativo, ya vimos las noticias del informe de la Fiscalía Nacional Económica. Entonces va generando la sensación y va haciendo una pregunta relevante, que es ¿para qué estoy estudiando y cuál es el sentido de ese estudio? Más allá de que obviamente hay casos, yo diría, mucho más acotados de lo que se cree de movilidad real, porque lo que hay es una movilidad intergeneracional respecto a tus familias, pero no con tus padres, porque ya está más que comprobado que estudiar en una misma universidad igual sigue siendo más importante otro tipo de credenciales. Entonces, ese cartón no vale lo mismo para los mismos estudiantes. Desde el punto de vista de la política pública, claro, uno puede visualizar hitos importantes. El del CAE probablemente es uno, con esta idea del acceso más masivo. La gratuidad, sin lugar a duda, es otro. Y ahí vamos a hablar también del efecto que ha tenido la gratuidad y de cómo ven ustedes que tiene que continuar justamente eso, porque hoy día además tenemos un tema de uso de recursos fiscales que eventualmente puede complicar el futuro de la gratuidad tal como fue concebida, al menos en un comienzo, y también ha tenido efectos financieros en muchas universidades, de los cuales de alguna manera hay que hacerse cargo. Pero aparte de esos hitos, ¿cuál dirían ustedes que es el hito que estamos viviendo hoy día? Estamos en un hito de corrección de los efectos de las cosas que eventualmente tuvieron alguna externalidad negativa o provocaron algún efecto negativo, la parte de la GRA finalmente, o todavía, o estamos de nuevo ya abriendo el espacio para repensar en alguna dimensión de las cosas, porque el otro día, a propósito justamente del informe de la Fiscalía Nacional Económica, se hablaba de que tenemos que empezar a hacer la discusión de repensar el esquema de carreras que tenemos, de repensar la duración de las carreras, etcétera. ¿En qué etapa dirían ustedes que estamos hoy día, Silvia? A ver, creo que estamos en una etapa de correcciones, ¿verdad? Respecto de este crecimiento marginal, de este crecimiento exponencial, y estamos en una etapa de correcciones tanto en términos de los nuevos estándares para acreditación, que son más exigentes, que se están implementando ya están en uso, ¿verdad? Están en vigencia, y también tenemos que perfeccionar los sistemas que tenemos de financiamiento. Yo creo que estamos en esa etapa. Todavía no hemos entrado en una etapa que a mí me parece que es mucho más necesaria y más importante de repensar las carreras que estamos ofreciendo y la formación que estamos ofreciendo. Chile tiene una especialización excesivamente temprana, las carreras son excesivamente largas, eso hace que las carreras sean mucho más caras también para los jóvenes, y esa conversación no la estamos teniendo. Es una conversación mucho más difícil porque están muy capturada, la oferta educativa está muy capturada también por los profesores y por los gremios académicos. Creo que esa es la conversación que se viene y especialmente va a ser trascendente para el tema de inteligencia artificial. Pero sí me gustaría recalcar algo. Dentro de los países de la OCDE, el cartón en Chile es el que tiene el mayor premio entre los países de la OCDE. O sea, todavía graduarse en la educación superior tiene un premio en términos de remuneración altísimo, mucho más alto que cualquier otro país de la educación de la OCDE. Y creo que es importante eso tenerlo en cuenta. Evidentemente que hay otros factores que también pesan. El nivel socioeconómico también pesa, por supuesto. Pero es increíble pensar que en Chile este masivo acceso tiene un premio alto todavía, ¿verdad? Y ha permitido mejorar, ¿verdad? Disminuir la desigualdad. Y eso lo hemos visto con las cifras oficiales. ¿Cristóbal Villalobos? Sí, yo creo que estamos en un nivel que, por un lado, es muy interesante dejar de hablar como tan fuertemente de los 90 en adelante. Nos hemos centrado casi totalmente en la discusión del financiamiento, tanto los estudiantes, primero fue el crédito, después fue el CAE, después la gratuidad. Entonces, un sistema muy centrado en las cuestiones de financiamiento, y creo que estamos avanzando a cuestiones de sentido. En estos últimos 4 o 5 años se ha discutido, por ejemplo, la idea del bienestar. ¿Para qué son las universidades? ¿Cómo las universidades no son un espacio que contribuye a tu malestar, sino a tu bienestar, y forma una experiencia estudiantil que tiene otro sentido? Y creo que hay un giro hacia otras discusiones en el Consejo para la creación de una estrategia de la educación superior en el que participo. Ahí, por ejemplo, hay debates sobre la duración de las carreras, evidentemente, pero qué es lo que hay detrás de esa duración. Entonces ahí hay, por ejemplo, un diagnóstico que tenemos que pensar mucho más allá
del simple acortamiento, sino también cómo vamos formando para la ciudadanía, cómo vamos formando para la democracia, cómo la educación superior deja de ser, en definitiva, un espacio de formación totalmente individual, con retribución individual. El tiro, vamos a la discusión de cuánto retribuye a cada estudiante, sino más bien para construir una sociedad. Y ahí, con eso termino, el rol, por ejemplo, que tienen la ley del 2018, que, por ejemplo, incluye ciertas discusiones sobre el rol de las universidades estatales, la creación de los centros de formación técnica estatales, que muy pequeños, pero que han crecido más de un 100% en estos últimos años. Yo creo que son interesantes porque van abriendo la puerta a algo que no habíamos vivido estos años. Una discusión donde, digamos, lo público y lo privado totalmente indiferenciado, donde las universidades cada una elige cuánto crecer, para qué crecer, qué carrera formar. Ahora están todos con creatividades para aumentar la matrícula, y más bien un sistema que sirva para algo, que sirva no solo para los estudiantes, sino que sirva para responder a los desafíos de la sociedad de Chile y quizás más allá. Estamos conversando con Silvia Izaguirre y Cristóbal Villalobos de Educación Superior. ¿Quién debiera estar? Tú hablas de este consejo, pero probablemente uno de los grandes temas que tenemos acá es un mal de buena parte de nuestras políticas públicas, que es la falta de continuidad, ¿verdad? Cada gobierno llega con una idea distinta y la mirada de largo plazo lamentablemente queda bastante postergada, y eventualmente uno llega a corregir o a cambiar lo que hizo el anterior, etcétera, y tenemos ahí una dificultad. Y si hay un tema de largo plazo es el tema de la educación, sin lugar a dudas. De esta mirada de cómo financiamos, vamos a hablar del FES a continuación también, pero para quedarnos un poquitito en quiénes son los que deben repensar esto que estamos hablando: la duración, la calidad, el tipo de instrumento que le estamos entregando a los cabros en el mundo de la inteligencia artificial. Además, cómo nos hacemos cargo de si la igualdad de oportunidades está operando o no está operando, y si no, qué es lo que hace falta. Debiera haber una instancia superior que mire todo esto. ¿Cuál es la institucionalidad que debiéramos darnos para poder empezar a discutir esta cuestión en serio? En Chile se espera... Más allá de la innovación que cada universidad pretenda hacer, digamos, ¿verdad? Sí, hay que tener en cuenta que las universidades tienen 500, 600 años de vida, sí, y el Estado 200. Entonces, se espera siempre en Chile que sea el Estado el que tome la iniciativa y que sea el Estado el que regule, y yo creo que en esta materia debieran ser las universidades las que tienen la proactividad. Obviamente que el Estado puede tener incentivos, pero yo creo profundamente en la autonomía de las instituciones de educación superior. En otras partes del mundo, esa autonomía ha llevado a las universidades a innovaciones importantes, y ha sido autorregulación de las propias instituciones de educación superior, y creo que en Chile debiésemos esperar de las instituciones de educación superior ese mismo espíritu. ¿De todas? Porque hay intereses distintos eventualmente dependiendo de si es una universidad privada, si es una universidad estatal, si es pública. O sea, de hecho hay asociaciones distintas de universidades. Tenemos tantas regulaciones, Connie, y el tema de la acreditación obligatoria es un tremendo impedimento para la innovación. Y muchas universidades que no son... que no están en la punta, que no tienen los 7 años de acreditación, para ellas es muy difícil poder innovar en estas materias. Por lo tanto, lo que uno debiera esperar en esto es que son las universidades más selectivas, las de mayor prestigio, las que estén a la vanguardia y vayan empujando el carro. Yo creo que de ellas es los que debemos esperar, digamos, estas como innovaciones más audaces en materia de formación de los estudiantes. Cristóbal, ¿tú qué piensas? Yo creo que debería ser un poco distinto. De hecho, una de las cosas es empezar a construir una gobernanza un poco más fuerte en la educación superior que tenga esta perspectiva a largo plazo. Y ahí lo primero, las universidades son instituciones. Primero, el sistema de educación superior no es solo universidades. De hecho, creo que este año aumentó la matrícula por primera vez, es mayor en CFTs y IP que en la universidad. Entonces ya tenemos... hablamos, y en general a todos nos pasa que hablamos desde una perspectiva que ya no existe, como las universidades tienen un rol protagónico en un sistema que es cada vez menos presente. Pero más allá de eso, primero es consolidar eso, darle un rol central a los IP, a los CFTs, que tienen esta cantidad de matrícula muy importante. Y lo segundo es que quienes están en la educación superior no son solo los rectores, que yo creo que ha sido una de las grandes dificultades para tener un debate más productivo, que es como creer que los rectores son una voz importante que organiza las instituciones de educación superior, pero también hay miles de académicos, 1.300.000 estudiantes, y por lo tanto esa orgánica debería ser la que dirigiera. Entonces yo creo que debería ser avanzar en un sistema un poco más autónomo, público. Ya tenemos harto ejercicio en educación, hasta de instituciones públicas, pero autónomas, que tienen un sentido a largo plazo. Por ejemplo, existe un Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación que tiene una perspectiva a largo plazo, y por lo tanto deberíamos emular algo así que permitiera dar guías más allá de los gobiernos.
Hablemos un poquito del tema del financiamiento, porque eso sigue marcando fuertemente la pauta. Chile tiene aranceles, entiendo que son de los más altos de la OCDE en relación al ingreso familiar, ¿verdad? Sí. El crédito con aval del Estado, como lo describíamos un rato, fue una tremenda llave para ampliar el sistema, buscar un grado mayor de masificación, pero también terminó transformado en un problema o en una trampa eventualmente. ¿Dónde identifican ustedes que estuvo el error de diseño y cuál ha sido el error de no hacerse cargo a tiempo de las derivadas del CAE? Silvia. A ver, creo que el principal problema del CAE fue para los estudiantes, ¿verdad? O sea, fue la tasa de interés que podía llegar a un 6%, pero si tú caías en morosidad, esa tasa de interés se disparaba, aumentando enormemente la deuda y a tal punto, digamos, que era imposible de pagar para los estudiantes. Esa situación, en parte, se corrigió en 2012. Aunque te fueras de la carrera, ojo, que ese es un tema. Aunque te fueras de la carrera, exactamente. Creo que ahí estaba el principal problema del diseño del CAE. La tasa de interés, ¿verdad? Y sobre todo lo que pasaba, digamos, para las personas que estaban morosas. En parte se corrigió eso en 2012 cuando se introdujeron, ¿verdad? Se redujo la tasa de interés al 2%, se puso una contingencia en el ingreso hasta un 10%, pero estos beneficios no fueron posibles de ser, la gente que estaba morosa no pudo acogerse a estos beneficios y por tanto su deuda siguió aumentando de forma acelerada y por otra parte estos beneficios no eran automáticos, tú tenías que postular y nosotros observamos que hay brechas de información y no todos los beneficiarios están obteniendo estos beneficios. Entonces yo creo que ahí hay un tema que resolver con el tema del CAE. El otro problema que tiene el CAE, pero que ya no atañe a los estudiantes, sino que atañe al fisco, y es que cuando es el fisco el garante de los recursos, los bancos tienen pocos incentivos a cobrar. Y lo que observamos hoy día es que el 60% de los beneficiarios están morosos, ¿verdad? Y eso porque los bancos no están ejerciendo el poder de cobro eso significa que se acumula una deuda que tiene que finalmente pagar el Estado. Cristóbal. Sí, yo añadiría que creo que hay detrás del CAE una concepción un poco quizás ingenua. Están los datos, se esperaba que se acogieran al CAE cerca de un séptimo de las personas que se acogieron. Entonces, era una solución para un grupo específico de universidades. Esas instituciones después fueron captando los beneficios que podían tener y fueron ampliando su matrícula de una forma bastante inorgánica. Yo estoy de acuerdo con Silvia con el problema de la bancarización que trae detrás y lo que ya se explicó, pero creo que detrás hay un problema de fondo que es cuando uno tiene sistemas como este y que no está regulada la oferta y tampoco están regulados los aranceles. Tú nombrabas el caso de no solo son más caros, sino, por ejemplo, ha crecido más de un 40% respecto del IPC. Entonces, nadie entiende hoy en día cómo todas las universidades, hay muchas universidades en quiebra, pero a la vez las universidades están cobrando precios que son totalmente irrisorios. O sea, las comparaciones se hacen con, qué sé yo, Inglaterra, Portugal. Hemos visto que también es un problema que están las soluciones que cada país está ejerciendo con alta creatividad. En Inglaterra se cobra precios diferenciados a estudiantes según su nacionalidad, etcétera. Entonces, el punto es que esto no es solamente un problema como del incentivo hacia los individuos, sino también cómo todos los actores del sistema han reaccionado. Entonces yo creo que en realidad el avanzar hacia un nuevo sistema es necesario, que complemente en este caso la gratuidad, porque además hay un espacio importante de, digamos, clase media que hoy día no está teniendo ninguna solución, y sobre todo pensando en que es un problema que necesita resolverse. Nadie quiere ejercer de que un pasivo, un activo, etcétera, toda esa discusión, pero que nos ha llevado a decir que la inacción de los distintos gobiernos sea más potente que la acción. Entonces necesitamos llegar a un acuerdo, desde mi punto de vista, para resolver el problema del CAE, que no es simplemente corregir estas limitaciones que yo creo que están muy bien explicadas. Partimos con la idea de la condonación del CAE en este gobierno y está terminando el gobierno con la idea de la creación de un fondo de educación superior, un sistema de financiamiento de la educación superior, finalmente que lo reemplace y que de una manera bastante más integral que solo condonar la deuda de los deudores del CAE.
¿Ustedes creen que el FES realmente puede cambiar este tema o transformarse malamente, digamos, en un maquillaje? El gobierno ha mostrado cierta flexibilidad, ahora se abrió a la idea de aumentar el copago. El tema de los aranceles es un punto de quiebre también, ¿verdad? Los aranceles regulados para muchas universidades, sobre todo pensando en los problemas que tienen por los efectos financieros que les ha generado la gratuidad, que hay que meterla en esta ecuación porque es parte del sistema de financiamiento también. ¿Cómo miran ustedes esa discusión y cuánto creen que finalmente logra resolver los problemas que arrastramos desde la discusión del CAE instalada desde hace cuándo? Desde hace 20 años. 2005, por lo menos, 2011 con el efecto en la calle, digamos, ¿verdad? Más o menos, sí. A ver, yo creo que estamos en un zapato chino, en el sentido que, por una parte, ¿verdad? Con Bachelet 2 se aprobó una nueva ley de educación superior que implicaba aumentar las exigencias para la acreditación de las instituciones de educación superior, CFTs, IPs y universidades, donde la investigación y la innovación es algo obligatorio y se exige de todas, no solamente de algunas instituciones, sino que de todas que realicen investigación e innovación. Eso por una parte. Pero por otra parte, el Estado no lo financia. Y le estamos exigiendo esto a las instituciones, el Estado no pone la plata, ¿de dónde la sacamos? Hoy día en Chile los aranceles de los estudiantes financian investigación en la educación superior. Esa es la verdad y esa es nuestra gran diferencia con los países desarrollados con los cuales comparamos los aranceles. Veamos cuánto invierten los países desarrollados en investigación. ¿Qué pasa? Ese tema no lo vamos a resolver ni con el FES ni con el CAE, ¿ya? Para que lo tengamos claro. ¿Y qué es lo que hace el FES en su diseño original? Lo que hace el FES en su diseño original es sacarle recursos a la educación superior, porque lo que hace es pasar dineros del Estado a cambio de recursos que ponían los estudiantes, ¿verdad? Y reducir y entregar menos recursos de lo que ponían los estudiantes, ¿verdad? Porque prohíbe el copago. Eso nosotros estimamos en el CEP el costo, o sea, el efecto que tendría la gratuidad con el FES junto, y eran cerca de $400 millones menos para las instituciones adscritas a gratuidad. Si a eso incluyes las otras instituciones que no están adscritas a gratuidad y que tienen más estudiantes con CAE que las que están en gratuidad, ¿verdad? El efecto se multiplica todavía más. Imagínate lo que implica sacarle $400 millones a un sector, que es las instituciones de educación superior, al año, tiene un impacto enormemente en calidad, de todas formas. Y esto en un contexto donde se viene la inteligencia artificial, donde yo creo que si hay un sector que va a ser clave en esto, es la educación superior. Ahora, el ministro acaba de decir, me parece que ayer, que se abría a ver el tema del copago, también a revisar el tema del máximo cobro. Porque el copago estaba permitido solamente para el décimo decil. Exactamente. También hay otro problema. Eso tiene que ver entonces cómo se hace sostenible la educación superior con las exigencias que tiene el actual sistema de acreditación. Ese es un tema, ¿verdad? Y el otro tema tiene que ver con el beneficio para los estudiantes. Efectivamente, el FES es más blando que el CAE para estudiantes que no tienen buenas rentas, digamos, después en el futuro. Es mucho más blando y es mucho mejor. Y eso es algo que yo aplaudo del FES. Pero resulta que es muchísimo más duro con los estudiantes que sí les va bien y tienen altas rentas en el futuro. Se habla de que tienen que pagar hasta 3,5 veces. Eso es mentira. Es 3,5 veces hasta el 90% del tiempo. Por lo tanto, puede ser mucho más de 3,5 veces. Y en el cálculo del financiamiento del FES, se estima que el 40% de los estudiantes van a pagar más con el FES que con el CAE. Siempre y cuando esos estudiantes tomen el FES. Claro. El problema está que cuando tú tienes que pagar más de 3,5 veces lo que te prestó el Estado, tienes pocos incentivos a tomarlo. Y si esos alumnos no lo toman, se vuelve entonces un costo fiscal también grande que habría que estimar. Entonces, yo creo que haciendo estos ajustes que anunció el ministro, hay una buena chance de que podamos revisarlo y creo que se podría aprobar y sería algo positivo para perfeccionar los defectos que tiene el CAE, pero creo que tanto el copago como el límite son cosas claves que tienen que cambiarse. ¿Estás de acuerdo tú, Cristóbal, con que el copago y el límite son cosas que cambiar? Y te lo pregunto de otra manera también, ¿qué crees tú que tiene requisitos, condiciones que debiera cumplir el FES para que zanjemos esta discusión, por lo menos por un rato, digamos, ¿verdad? Y nos hagamos cargo también de las otras cosas y que sea sostenible en el tiempo. Sí, yo creo que quizás lo primero es que tenemos efectivamente una oportunidad única. Esto no va a pasar ahora, si no pasa ahora, no va a pasar de aquí a 10 años. Y yo creo que el gran riesgo es como creer que la inercia, a la última semana han salido otras voces que han puesto, bueno, quizás tampoco era tan malo, dicho así. Y yo creo que
eso es riesgoso. O sea, efectivamente yo creo que hay 2 o 3 nudos críticos donde ya centramos toda la discusión en todo eso, el tema del copago, el tema de estos máximos. Y yo creo que efectivamente es importante que el gobierno se haya abierto a discutirlo respecto a su versión original. Sin embargo, yo creo que hay 2 cosas que hay que mantener. Primero, estoy muy de acuerdo con que esta idea de que la investigación y la vinculación con el medio son exigencias ahora de la institución de educación superior y no están siendo, no hay un espacio, debería crearse ese espacio. Yo creo que efectivamente tenemos un montón de información que el Ministerio de Ciencia no está cumpliendo un rol central y deberíamos generar una articulación más grande para que existan esos fondos, porque también no tiene mucho sentido decir que con la plata de los estudiantes se está pagando la investigación que está haciendo una persona y esa investigación tiene unas derivas que no son automáticas para la docencia. O sea, yo creo que ese punto efectivamente requiere una solución, si se da ahora o después, pero es importante tomarla. Ahora, respecto del FES, yo diría que efectivamente es importante mirar estos 2 puntos. Sin embargo, sobre todo el punto del máximo tiene que tener una lógica de contribución. Ahí yo creo que efectivamente hay una discusión que quizá no hemos sido tan directos en abordarla, que es como que efectivamente el FES por primera vez dice quien gane más a futuro va a contribuir más. Y efectivamente no está zanjada la discusión porque no es como lógico, no es insensato pensar que uno tiene que pagar no tanto por el costo de la carrera, sino también por las contribuciones, porque está haciendo una contribución. Hay países, Uruguay y otros países que tienen sistemas parecidos. Ahora quizás 3%, 5% es mucho, pagar el triple de la carrera efectivamente es insensato. Pero esos casos son, ahí los datos que han mostrado los estudios son más bien acotados. Este 70% que pagaría menos en el FES, el 20% más o menos está en 1,5 hasta 2. Entonces hay que tener un balance claro porque no puede ser 1. Porque si es 1, entonces nadie va a pagar más del costo y por lo tanto, como decía Silvia, la billetera fiscal va a sufrir. Y eso es lo que tenemos que encontrar ese balance de cómo construir un sistema a la vez que reconozca que hay personas, ahora esto no es que les vaya muy bien, son más de 50 millones al año, tampoco son sueldos tan pequeños, yo creo que, y esos están acotados en ciertas carreras, en ciertas universidades, es un número bastante acotado. Entonces yo creo que se tiene que hacer una discusión muy efectiva que permita balancear estas 2 cosas. Por un lado, que sea un sistema como viable para el fisco, pero a la vez también que sea un sistema que permita redistribución. Sobre todo considerando los últimos datos del informe de la Fiscalía que muestran que hay, ¿cuánto era? Un 35 o un 40% de personas que ganan menos después de obtener las carreras. Venimos terminando un estudio que hicimos estudios de casos ahora, pero en eso ingeniería. me pasa a mí, Cristóbal, no sé si están de acuerdo, pero yo revisé también bien en detalle el informe de la Fiscalía y claro, puede haber consecuencias pero también hay un tema de calidad de las carreras, exacto, de tipo de carrera, de calidad de la universidad y uno piensa, es que a lo mejor esta es la oportunidad para que mueran universidades que de verdad no están provocando una transformación o aportando en la dirección en que el país quiere que aporten porque además también, no sé si eso lo cruzamos con los cesantes ilustrados, con la cantidad de sí, títulos claro, universitarios o técnicos profesionales que salen al mercado y no encuentran pega, probablemente vamos a tener más para pensar en que a lo mejor tenemos instituciones que nos sobran. Pero yo tendría cuidado con la lectura de ese informe. Ese informe dice que gran parte de los egresados son de carreras de humanidades y arte. Y al menos yo estudié filosofía no para ganar plata. Bueno, claro. Entonces hay carreras como griego antiguo que con ese punto de vista lo eliminamos y yo considero que hay un valor ahí. Pero a lo mejor las artes, la música. Pero a lo mejor eso sí, Silvia, te puede abrir una discusión respecto de ¿cuántos estudiantes de griego antiguo debiera financiar el Estado con gratuidad, por ejemplo? Claro. Y no pensar que cualquiera que quiera estudiar una carrera que no rinde nada o que rinde muy poco, ¿verdad? O que rinde, que te puede costar, tiene que ser financiada con gratuidad. Está bien, hay un tema ahí de financiamiento del Estado, pero mirar reducir la educación superior solamente a un tema de productividad económica, no, si estoy de acuerdo con eso eso eliminamos las artes, eliminamos las humanidades y a mí me parece que contribuyen enormemente a la riqueza del país. Ahora, estoy de acuerdo pero yo no te hablaba de ese caso, yo te hablaba de las universidades que aparecen hoy día con problemas y que tienen mucha asociación con calidad y con... Yo creo que sería súper bueno vincular el financiamiento a la educación superior con el tema de valor agregado. Creo que eso es un muy buen instrumento y creo que también los nuevos estándares de acreditación están haciendo lo suyo, se están cerrando instituciones. Nosotros, yo estoy en el Consejo Nacional de Educación y nosotros recibimos las instituciones que no acreditan, cada vez son más instituciones y están 3 años con nosotros y después tienen que presentarse de nuevo y si es que no vuelven a acreditar, se cierran. Y estamos en proceso de cierre de varias instituciones de educación superior. Y esos estudiantes tienen que ser traspasados
otro lado, pero en el intertanto esos Exactamente. estudiantes tuvieron gratuidad, ¿verdad? O sea, hay una complejización que es mucho mayor, no solamente son los números del cabo o de la gratuidad. Absolutamente. Y creo que es importante que esto sea una transición. No puede ser tan abrupto, porque si no, imagínate qué hacemos con tantos estudiantes, digamos, que se cierran sus universidades. Yo creo que es importante que se haga de una forma transitoria, pero estamos avanzando hacia allá. Yo creo que estamos avanzando hacia un sistema cada vez más complejo, donde supuestamente debería haber mejor calidad. Pero si esa calidad no va apoyada de más recursos, es difícil que se sostenga. Ahora, ¿de dónde vienen esos más recursos? Porque siempre cuando hablamos de más recursos, la gente tiende a asociar que esos más recursos tienen que venir del Estado. ¿Cuáles son las fuentes posibles de recursos para financiar la educación superior? El pago que cada uno haga, las universidades también tienen fuentes de generación de recursos, el Estado es otra, pero a lo mejor nos hemos puesto poco creativos en la forma de pensar en cómo se financia esto, Cristóbal Villalobos. Sí, en general yo creo que tenemos, efectivamente ahí está, hay instituciones que tienen una dependencia muy grande, digamos, antes de la discusión del FES, por el CAE, por la gratuidad, y yo diría que ahí lo que hay que pensar es que el Estado no puede ser simplemente una billetera que traspasa fácilmente los recursos y por lo tanto, o si no quedamos en un nudo indisoluble donde siempre las universidades principalmente van a solicitar más recursos y el Estado va a decir siempre y es un tiro a flaja que yo creo que no lleva a ningún lado. Entonces, efectivamente hay que abrir las fuentes. Ahí hay ciertas universidades que, por ejemplo, tienen un rol con los ex estudiantes, que es bien importante, que permite financiar proyectos, becas. Pero efectivamente eso ha acotado a ciertas universidades que tienen ex estudiantes que lo permiten. Otro espacio es una relación más clara con el sector, digamos, productivo, tanto estatal como no estatal, que permita ciertos consorcios donde las universidades también van generando ingresos a través de universidades o centros de formación técnica e institutos exacto. profesionales. Claro. Y ese ha sido, por ejemplo, el modelo de muchas instituciones en Estados Unidos que terminan teniendo fondos muy grandes y de hecho ya no es relevante el ingreso de los estudiantes por el pago de los estudiantes. Entonces yo creo que efectivamente nos falta un poco de creatividad, pero yo creo que hay que hacerlo como de una forma un poco más ordenada. Hoy en día no hay reglas muy claras de operación. Y yo creo que ahí el fantasma de volver al lucro, como que efectivamente yo creo que ha sido una ganancia. Tenemos ejemplos. Ahora, por ejemplo, hay un gran problema en Brasil. En Brasil el 70% de la matrícula está controlada por 7 grupos económicos específicamente que cotizan en la bolsa de Londres. Entonces, hay que abrir, yo diría, pero con una regulación y un orden muy claro de cómo abrir. Porque si no terminamos en casos como esos donde ayer, la semana pasada, 4 millones de personas se cerró su institución de un momento para otro porque la persona se le ocurrió vender en la bolsa. Deberíamos vincular un poco a propósito de financiamiento y algo que quedó a lo mejor un poquito a la pasada a partir del informe de la Fiscalía Nacional Económica. ¿Cómo nos metemos en la discusión de cómo se vincula el financiamiento con resultados? ¿Ah? Empleabilidad, titulación, retorno económico. ¿Cuáles debieran ser las cosas que debiéramos considerar en esa conversación? Qué gran pregunta, Connie. Hoy día los aranceles es bastante oscuro cómo se están regulando y están basados sobre todo en costo y no considera valor agregado. Yo creo que la empleabilidad es un tema clave, las rentas también que reciben es otro tema clave. Creo que son temas que debieran estar en la conjugación para poder definir los aranceles. Ahora, en la definición de los aranceles entran cuestiones que son bien interesantes. Yo me acuerdo alguna vez haberle dicho, pero hace mucho tiempo, esa conversación la tenemos hace tanto tiempo, al rector anterior de la Católica, Ignacio Sánchez, en la lógica de la fijación de los aranceles, el arancel regulado, ¿por qué meter en el arancel en la piscina temperada, digamos? No sé, cualquier cuestión que sea, que no todas las universidades tienen instalaciones de la categoría de las que puedan tener la Católica, la Chile o algunas universidades privadas, no todas tampoco están adscritas a gratuidad en el caso de las privadas. ¿Cómo resolver esa? Porque hoy día es una disputa la que hay en torno a la fijación o la regulación de los aranceles. Y hay universidades que quieren meter la piscina temperada en el arancel. ¿Cómo se resuelve eso? Yo diría ¿Cómo lo resolverían ustedes? ¿O cómo ven que se está resolviendo? Por suerte no lo tengo que resolver yo, pero yo creo que efectivamente tener aranceles regulados ya es una ganancia. Efectivamente nos mueve un debate que no tuvimos durante 20 o 30 años, que era básicamente que los aranceles se fijaban por un costo que no es solamente los costos de producir la carrera, sino también por cuánto el arancel mostraba un prestigio, demostraba una cierta
lógica de aquí vienen ciertos estudiantes que van a tener cierta rentabilidad. Entonces yo creo que salir de eso, yo creo que hay otros lados oscuros que no es solamente del costo del arancel regulado, sino del arancel real. Por ejemplo, cerca del 10%, 12%, no es tan claro obviamente, pero de los costos de la universidad son en publicidad. Y eso es miles de millones que todos los años las universidades gastan solamente en captar estudiantes. Y uno debería decir, bueno, eso debería estar en el arancel regulado. Probablemente no, porque no es un costo. Y lo segundo es que yo creo que la discusión del costo nos mueve hacia qué tipo de carreras son más baratas. Por ejemplo, el arancel regulado de las carreras de pedagogía en general es mucho más alto que el arancel real de esas carreras, porque hay una cuestión de, entonces las universidades tienen un incentivo para tener carreras de pedagogía en general con gratuidad, pero hay otras carreras, por ejemplo el caso de Derecho, que es todo lo contrario, porque es una carrera muy barata de costear, pero que tiene retornos muy altos. Entonces, necesitamos mezclar la discusión entre los dos tipos de arancel, y efectivamente yo creo que no es un problema que exista esa como disputa, sino más bien necesitamos que las instituciones, y por ejemplo las instituciones que se negaron a hacer un poco más transparentes sus costos de financiamiento, con qué están gastando la plata, y yo creo que instituciones públicas o privadas que reciben el 70, el 80% de sus recursos deberían ser un poco más abiertas a esa discusión. Silvia. Sí, yo creo que no hay que... creo que las universidades tienen que fijar sus propios aranceles. Primero, creo en la libertad de las universidades de fijar sus propios precios, y si la universidad quiere construir piscinas temperadas y se la cobran a los estudiantes, perfecto. Es un beneficio también para la formación de los estudiantes. Claro, pero se la cobran a los estudiantes. Que se la cobran a los estudiantes, me parece bien. Y tú puedes decidir en una universidad con piscina temperada o sin piscina temperada, y tendrás eso mayor arancel. Ahora, muy distinto es que el Estado tenga que financiar a un estudiante que estudia Derecho y agregarle la piscina temperada. Claro. No, el Estado no tiene por qué financiar la piscina temperada, ¿verdad? Entonces yo distinguiría, uno, los aranceles que fijan las propias universidades, ojalá libertad para todas las universidades para tener distintos aranceles, y otra cosa es lo que tiene que financiar el Estado, y lo que debiera financiar el Estado, por una parte, ¿verdad?, es la formación de la docencia, y por otra parte, si es que el Estado está exigiendo que hagan investigación, también debiese en parte financiar esa investigación. En parte, creo que también ahí está la industria y también están las propias universidades que venden servicios donde pueden recibir recursos para poder financiar. Y ahí entra la discusión del copago, ¿no es cierto? En el caso de los, no sé, del resto de las carreras, la universidad que tiene piscina temperada, que cobre una diferencia sobre el arancel regulado porque el estudiante quiere estar en esa universidad con piscina temperada, digamos. Y no solamente por la piscina temperada, sino que también... todo hablando de la piscina temperada. Porque también la investigación... También por la investigación. Se traduce en la docencia. Los estudiantes se benefician también de la investigación, a veces directamente, a veces indirectamente. Sí. Lo ideal, por ejemplo, si tú eres un alumno que está estudiando una carrera científica, es que tú vas a participar en un proyecto de investigación con tu profesor. Es parte de tu formación. Entonces, ahí hay una sinergia importante. Las universidades tienen que financiar todo lo que exige el sistema de acreditación. Ahí está docencia, vinculación con el medio, extensión. Hay un montón de cosas, ¿verdad? Y el Estado solamente financia hasta una parte, a mí me parece bien, pero prohibirle a la universidad que cobre la diferencia no me parece acertado. Sí, para la gratuidad, que ya lo tenemos, ¿verdad?, para el 60% más vulnerable, pero no para los que tienen el crédito con aval del Estado. A propósito de gratuidad, a no ser que quieras aportar, a complementar algo de lo que dijo Silvia recién, pero a propósito de gratuidad, hoy día se está abriendo la discusión de hasta dónde tiene que avanzar la gratuidad. Y que la gratuidad hoy día, visto, ¿verdad?, que el país también tiene prioridades bien importantes en materia educativa, pensando especialmente en los más chicos, nos estamos gastando una gran cantidad de recursos en la gratuidad. La gratuidad, este tipo de política, es difícil que uno las retroceda, pero la pregunta es si hay que seguirlas avanzando, ¿no? Hasta el 90% como se ha planteado. ¿Qué visión tienen ustedes del efecto de la gratuidad y de hasta dónde tenemos que seguir avanzando en esto, o ya empezar simplemente a anclarlo, limitarlo, o incluso eventualmente, si ustedes lo creyeran, retroceder en algunas cosas? Silvia. Yo creo que hay que retroceder. Creo que estamos invirtiendo muy poco en educación parvularia, tenemos tremendos desafíos en educación escolar, tenemos una estrechez fiscal preocupante, por lo tanto no podemos seguir invirtiendo más recursos en educación superior. Creo que innovación sí es un área que requiere inyectar más recursos, y por lo tanto si logramos tener un sistema de financiamiento de la educación superior que permita acceso universal, ¿verdad?, y que después las personas puedan contribuir a costear ese acceso de forma equitativa,
creo que podríamos perfectamente retroceder. Es lo que también se ha visto en Europa, en Inglaterra, por ejemplo, el hecho de que tengamos un crédito contingente en el ingreso es porque antes eran gratuitas las instituciones de educación superior y se pusieron aranceles precisamente para llegar más recursos porque el Estado no lo podía financiar. Yo creo que en Chile, con la estrechez fiscal que tenemos y con la falta de inversión que yo veo en educación escolar y en educación parvularia, con un buen sistema de financiamiento justo y equitativo, creo que podríamos retroceder. Cristóbal Villalobos. No, yo creo que no habría que avanzar. Efectivamente, no seguir escalando la no gratuidad. seguir escalando de momento la gratuidad. Hay una ley y podría haber pasado que se hubiera avanzado al próximo decil. Sin embargo, yo creo que los efectos de la gratuidad todavía ahí están como procesándose. O sea, hay instituciones que han cambiado totalmente su matrícula, y eso es una virtud para el país, que yo creo que todavía no logramos ni siquiera dimensionar. La Universidad Católica, por ejemplo, pasó de un 8 o 10% de universidades, o sea, de estudiantes que venían de colegios públicos a más de un 30, ahora un 40, si suman los subvencionados en ese lote. Hay carreras enteras que son primera generación, que están estudiando ahí, que no habrían entrado a ese tipo de universidades de ninguna forma. Entonces yo creo que, y eso es un beneficio para el país, ni siquiera solo para esos estudiantes, sino para todos, porque la universidad está constituyéndose en una experiencia distinta, especialmente en las instituciones de alta calidad o de alto prestigio. Entonces yo creo que eso es una ganancia que yo creo que nos necesitamos, que no podemos volver. Ahora, efectivamente, yo creo que avanzar hoy en día es demasiado costoso. La solución del FES permitiría, yo diría, como estabilizar el sistema, por lo menos por un tiempo, por un mediano plazo, pero avanzar en ese reconocimiento de los beneficios de la gratuidad más allá. Y ahí veremos, se ha instalado la idea de que la gratuidad es la que ha generado los hoyos fiscales en ciertas instituciones, y más bien los estudios de caso a caso han mostrado que la gratuidad ha contribuido, pero también hay malas decisiones de instituciones que contrataban 2, 3 veces a la misma persona y después, o que generaron decisiones que hoy en día no pueden sostener. Entonces, yo creo que es siempre más fácil echarle la culpa a la gratuidad, pero tiene este lado B por un lado, y en realidad es que ya casi 8 años se ha demostrado que la gratuidad permite sostener a las instituciones, y que todos necesitamos hacer ajustes precisamente por la estrechez fiscal que requiere pensar dónde están los gastos y dónde están los costos en un sistema que es cada vez más competitivo, yo diría. Silvia. Yo creo que un buen sistema de financiamiento puede permitir exactamente lo que dices tú, pero además con contribución para el futuro. O sea, ¿por qué un alumno del 30% más vulnerable, ¿verdad?, que entra a estudiar medicina a la Católica y que después va a pertenecer al 2% más rico de Chile, no puede contribuir a financiar su educación superior, y un alumno que está en el 75% más rico, que tiene que contribuir, y después no le fue bien en la vida y pasó al ser 40%? ¿Es justo? ¿Por qué mejor no hacemos un sistema de financiamiento que permita el acceso universal, así como lo tiene la gratuidad, y que luego a quienes le va bien contribuyen a financiar ese sistema? Yo no le veo ningún problema. Es lo que se hace en los otros países del mundo. Y creo que en algún momento tendrían que converger en esa lógica que tú planteas, o la experiencia inglesa, en el fondo, converger el FES con la gratuidad para generar a partir de ahí un modelo único. Absolutamente, que no sea el arancel de esta universidad un aliciente, o sea, ¿cómo se dice? Algo en contra que dice yo no voy a estudiar acá porque me sale muy caro, que no haya eso, pero que después podamos contribuir, no sé, o perfeccionar la gratuidad. Yo creo que es y hacerla converger o sea, tener una cuestión que sea una matriz de financiamiento en el fondo. Totalmente, porque no, o sea, si los recursos son infinitos, todo gratis, no, pero ¿verdad? Que no son, pero no son, y estamos con bastante estrechez fiscal y tenemos problemas en salud, tenemos problemas en educación escolar, tenemos problemas de vivienda, tenemos muchos problemas en el país. El problema que yo creo que el que genera un poquito de angustia cuando se mira desde afuera es que vamos a seguir pegados en el tema del financiamiento y no vamos a terminar dando el salto a las otras cuestiones importantes que hay que corregir. Ya, cobertura, ok, financiamiento, ya, ok, hagámonos cargo ahora de la equidad, de la calidad de la educación, del repensar el esquema y de los que vienen de atrás más chicos, po. Si finalmente ahí tenemos un problema grande, ¿o no? ¿Cuánto de las inequidades o de las desigualdades o de las brechas a nivel de educación superior se están originando más abajo en los colegios, en la educación temprana, por cierto, y después en la educación escolar, ¿no? Sí, yo creo que efectivamente hay que avanzar después a un sistema un poco más integrado, porque, digamos, tendríamos la convivencia de dos sistemas.
Ahora, eso yo creo que es una perspectiva muy de largo plazo, precisamente porque la decisión que detrás de la gratuidad no es solo una decisión de cómo hacer un sistema financiero, sino también hay una lógica ahí detrás, que tiene que ver con qué es lo que pasaba, cómo se veía el sistema de educación superior antes de la gratuidad. Como que quizás se tiende a olvidársenos, pero la idea de estudiantes expulsados porque no pagaban sus cuotas, etcétera, etcétera, era muy común. La propia, está lleno de estudios que mostraba cómo uno no veía cierta universidad. El promedio de Chile de estudiantes en cuarto medio conocen 2 universidades. Ese es el promedio de lo que conocen. Entonces, las oportunidades reales no es como que estaba el abanico abierto, y la gratuidad por lo menos ha roto una barrera de entrada, y obviamente tenemos otras barreras de entrada. La propia prueba universitaria tiene todavía perfeccionamiento, se está avanzando en eso. Tenemos, qué sé yo, el PASE y otros métodos de inclusión, pero yo creo que todavía era necesario tener este momento, y yo creo que efectivamente tenemos que avanzar. Y con esto termino, quizás la gratuidad en su esquema original, se recuerdan, pero estaba pensada más que para el estudiante, para las instituciones. Yo creo que abandonamos rápidamente esa discusión y de nuevo volvimos a centrarlo en el estudiante, y ahora solo discutimos pensando, olvidándosenos que también podría avanzarse, que más allá del decil en el cual uno está, es importante a qué instituciones estamos entregando, y también ahí podría haber un espacio de innovación. Silvia. Sí, a ver, algo un poco distinto que me preocupa de la gratuidad. Tú decías, ¿seguimos avanzando? Bueno, ya avanzamos, porque resulta que no hay alumnos del séptimo de SIL. Sí. Si se dan, o sea, los del séptimo de SIL están todos en el sexto de SIL, están todos con la gratuidad, por lo tanto, avanzamos de forma real, digamos, fáctica. Y otro tema que me preocupa mucho es la alta deserción que tenemos en la educación superior. Tenemos tasas de titulaciones bajas, tenemos tasas de titulaciones oportunas bajísimas. Y eso que las universidades más selectivas tienen tasas de titulación oportuna muy, muy bajas. Y eso lo está financiando el Estado. Entonces yo creo que bien que la gratuidad haya podido tener un acceso más equitativo a instituciones de calidad, ¿verdad? Y tenemos una distribución más heterogénea en las instituciones de educación superior, pero falta ahora el segundo paso, que es que no hemos mejorado el tema de la titulación. La retención también. Tenemos muchos estudiantes que terminan desertando de la educación superior. Esos alumnos son, el 84% de esos estudiantes están morosos hoy día cuando tienen CAE, ¿verdad? Es un alto costo para el Estado, y se está discutiendo en el FES no poner ningún requisito para ingresar a la educación superior. Yo creo que con las altas tasas de deserción que tenemos no podemos no poner requisitos, porque finalmente eso termina perjudicando al estudiante que deserta y al Estado que tiene que financiar eso. Ya, yo creo que dejamos más o menos planteado. Nos juntamos de nuevo en algún minuto, pero por lo menos dejamos planteado que podríamos estar entrando en una nueva etapa de discusión una vez que cerremos el capítulo de financiamiento. Ojalá que sí. Y que mientras no lo cerremos, lamentablemente no vamos a poder hablar de calidad, duración de carreras, tipo de carrera y la oferta de educación superior que el país realmente necesita en los tiempos de cambio que estamos viviendo. Si hagámonos cargo de que las cosas están cambiando. Y sobre todo el sentido. Yo creo que hay poca pregunta de para qué es esta universidad. Hay un crecimiento en otros lados de la universidad, ya no les hace sentido a los jóvenes o a los que no tan jóvenes. También está cambiando mucho la composición. Hay muchas preguntas ahí de bienestar, de sentido, de la experiencia estudiantil, el crecimiento de las instituciones online. Hay países que tienen el 40% que nunca han pisado una institución. Entonces yo creo que nos debemos esa discusión y no solo salir, sino avanzar más allá del financiamiento necesario. Ojalá la tengamos. Totalmente. Y flexibilidad. También, no carreras tan rígidas. Es verdad. Trayectorias más flexibles. Ajá. Silvia Aguirre, investigadora senior del CEP, Cristóbal Villalobos, investigador del Centro de Justicia Educacional de la Universidad Católica. Muchísimas gracias por estar en esta mesa de Todos en Pauta Propia. Muchas gracias a ti, Connie. Nosotros nos vamos a ir a la pausa y vamos a ir cerrando en realidad el programa de hoy. Saludamos antes a nuestros auspiciadores. El saco de hormigón de Grupo TX es de papel ecológico que al contacto con agua se hace parte de la mezcla. Grupo TX, eco-friendly. Nos vemos, que esté muy bien. Chao, chao. Finalizamos una nueva edición de Pauta Propia, el espacio donde le damos sentido a los temas que importan. Con Istipicic, junto a expertos y protagonistas, comparte datos, contexto y buenas conversaciones para entender la historia y construir opinión. En Radio Pauta 100.5. Una presentación de AFP Habitat, Loto, nunca dejes de soñar. Grupo TX, materiales para construir tus proyectos. Enel, toda la energía puesta en ti. Y Universidad Diego Portales, a la altura de los tiempos. Admisión 2026.